12 del día con 10 minutos. Le contamos que el IPC de septiembre subió un 0,9% con alzas en alimentos, destacando las alzas de alimentos, lo decíamos, bebidas no alcohólicas y de equipamiento y mantención del hogar y el descenso de transporte. Hablamos sobre esta cifra con el académico Ricardo Durán. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias. Bueno, analicemos esta cifra. Finalmente lo habían ya señalado los expertos, iba a ser de un 0,9%, se cumple, hay un incremento, una nueva alza, pero es el primer retroceso desde febrero del año 2021. ¿Cómo se entiende finalmente esto? ¿Podemos decir que estamos viendo la luz al final del túnel de esta alta inflación, que ya comienza el descenso? Sí, efectivamente los expertos, los economistas y a su vez los agentes de los mercados ya anticipaban que a fin de año la inflación iba a comenzar a bajar. El tema es que no se esperaba quizás que fuera tan pronto, pero deberíamos estar observando, tal como dices tú muy bien, Maribel, quizás la luz al final del túnel y ver que toda la situación en general de los precios que tanto nos ha complicado se pueda normalizar y bajar a niveles que estaban previos a tema de los eventos internacionales que nos han afectado. Sí, bueno, esto da tranquilidad, ¿cierto?, a las familias chilenas. Veíamos incluso ayer algunas protestas ya por los altos precios, por esta alta inflación. Sí. Con respecto finalmente a qué se debe, ¿por qué este retroceso? Más allá de que ya se había vaticinado por los economistas, ¿hay una menor liquidez? ¿Se está acabando esta liquidez, por ejemplo, que había en nuestro país con respecto a los retiros de los ahorros previsionales, del IFE? ¿Cómo se entiende? Bueno, hay varios factores que confluyen en el fondo en este resultado. Por una parte, efectivamente hay una menor liquidez, lo que se vio reflejado en que, por ejemplo, en el caso de las fiestas patrias en septiembre, el consumo no fue similar a otros años anteriores, producto que en general de que las personas están viendo el futuro con más previsión. Por lo tanto, el gasto, el consumo en general, ha bajado en algunos niveles, y si a eso lo juntamos con lo que está pasando internacionalmente, con la normalización de algunos precios, con algunas normalización de algunas exportaciones de bienes que nosotros traemos desde el extranjero, que hacen que en general los precios disminuyan, ahí estamos observando un factor explicativo. Claro, porque había uno de los factores que estaban influyendo no solamente la inflación en nuestro país, sino en los países del mundo, ¿verdad? Que tiene que ver con este conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso ya estaría también amortiguando en descenso también, y esto haría finalmente que la inflación comenzara ya a decaer a nivel mundial. No sería tan arriesgado decir que en el fondo la inflación a nivel mundial va a bajar, porque en el fondo se está observando que la inflación sigue fuerte en varias zonas del mundo, sobre todo en Europa. El conflicto todavía no ha terminado. Todos los días vemos noticias nuevas que pueden exacerbar un poco los problemas. Por otro lado, estamos viendo lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles, del petróleo a nivel internacional, con la actuación de la OPEP, y eso a su vez con el conflicto Rusia-Ucrania no se ve en el corto plazo que la inflación pueda bajar tanto. O sea, va a seguir, digamos, presionando la inflación porque, como tú lo decías claramente, el conflicto no se ha terminado. Claro. Lo que sí se ha observado es que hay mayor, podríamos decir, flexibilidad con respecto al tema del conflicto, ya que hace unas semanas atrás, meses atrás, algunas exportaciones de Ucrania se pudieron volver a realizar, y por lo tanto los precios de algunos alimentos y de la cadena logística en general se puede normalizar. Y de esa manera algunos alimentos podrían llegar a bajar en general. Pero como el IPC en el fondo es un índice que engloba
el costo de la vida en general, no tan solo unos cuantos productos, es más complicado pronosticar si es que todos los productos de la canasta completa van a tener una baja en el corto plazo. Ahora, Ricardo, considerando finalmente esta cifra de 0,9%, esto también impulsa, por otro lado, a la UEF, ¿cierto? Este indicador, donde ya nos estamos acercando casi a los 35.000 pesos. Eso también influye en el pago de dividendos, arriendos. Está impulsando este indicador, ¿verdad? Bueno, de hecho, está, utilizando el nombre técnico, está indexado, por lo tanto, cualquier cambio en lo que es IPC genera un efecto inmediato en lo que es en la UEF. Hemos visto que en los últimos meses la UEF está creciendo demasiado y eso está perjudicando a los consumidores, a todas aquellas personas que tenemos deuda en UEF y que no tan solo deuda, sino también algunas otras cosas que también se reajustan por UPM, como multas u otros que a veces también han aumentado. ¿Y qué se recomienda en este caso, digamos, para los chilenos y las chilenas frente a esta inflación y también esta alza de la UEF? Planificar bien, no gastar, no utilizar las tarjetas de crédito, no pedir créditos. ¿Cuál es el camino que pueden tener las personas ante esta alza de los precios y también alzas en el costo de la vida en el sentido de lo que hablábamos delante, los dividendos, los arriendos, etcétera? Lo que generalmente se recomienda es que las personas tengan una conducta financiera responsable, lo que implica que ojalá no estén endeudadas por sobre el 25% de su renta o de su ingreso mensual. Eso implica que deberíamos evitar aquellos consumos que no son tan necesarios, sobre todo en contextos como los que pasó esta semana con el Cyber Monday u otros eventos donde las personas tienden a consumir muchas veces no cosas que son muy necesarias, pero sí que pueden aprovechar bajas de precios que los pueden ayudar. Por otra parte está la idea de planificar, tal como tú bien dices, planificar el gasto, obviamente dejar primero el dinero o el ingreso, dejar la parte que tú vas a pagar los gastos básicos y todo lo que te pueda quedar, que en el fondo quizás puede que no sea demasiado, llevarlo a ahorro o derechamente no consumir aquellos productos que sean un poco más accesibles. Y a su vez, ojalá no endeudarse considerando que las tasas de interés justamente de los bancos comerciales están en niveles muy elevados, justamente por el efecto de la inflación, para contenerla un poco, y por lo tanto el endeudamiento hoy en día es algo no muy positivo considerando el gasto en intereses que vas a tener que afrontar. Gracias, Ricardo, por todas esas recomendaciones y por esta conversación con nosotros acá en Mega Noticias Alerta. Que esté bien, buenas tardes. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Alerta. Y a esta hora habla el presidente.